Bienvenidos, hermanas y hermanos, a Lectura de Escuela Sabática, edición adultos. Lección 7, jueves 14 de mayo, en la voz de su servidor, ministro Enoc Martín. Los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de las escrituras son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones como los salmos. Hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes, y hay cartas a varias iglesias, como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Josué capítulo 8 del verso 31 al 32. Primera de Reyes capítulo 2 verso 3. Segunda de Reyes capítulo 14 el verso 6. Segunda de Reyes capítulo 21 el verso 8. Esdras capítulo 6 el verso 18. Nehemías capítulo 13 el verso 1. Daniel capítulo 9 del 11 al 13. Malaquías capítulo 4 el verso 4. Esto lo confirman Jesús en Marcos capítulo 12 el verso 26. San Juan capítulo 5 el verso 46 al 47. Y San Juan capítulo 7 el verso 19. Y también lo confirman los apóstoles. Hechos capítulo 3 el verso 22. Romanos capítulo 10 el verso 5. Entre otros casos, no se identifica a algunos autores bíblicos. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther y Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos como Samuel y Crónicas, no están identificados. Lee Génesis capítulo 15 del 1 al 5 y Génesis 22 del 17 al 18. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Bueno, Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio después del Éxodo, por supuesto, pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el período patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaban los años, dice el libro de Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 255 y 256, a medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación, o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una gran nación compuesta por una descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, el verso 17. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Hasta aquí hemos llegado a la lectura de la cartilla de escuela sabática, jueves 14 de mayo, los libros y su mensaje. Bien, un pequeño comentario para ustedes de su servidor ministro Enoc Martín. Aquí la lección está enfatizando los libros y su mensaje. Y por lo visto, se centró en los primeros libros del canon bíblico, desde Génesis hasta Deuteronomio, que son los primeros 5 libros. Debo de mencionarles que efectivamente el autor humano fue Moisés, el divino, el Espíritu Santo. Eso ya lo sabíamos, pero no fueron los primeros libros escritos. Bueno, cuando digo eso, me refiero a que el primer libro escrito por Moisés no fue el Génesis, fue el libro de Job. El libro de Job fue escrito por Moisés allí en su destierro, allí en esos 40 años. Imaginen, 40 años, o sea, suficientemente para escribir, como hemos aprendido hoy, para escribir lo que fue el libro de Job. Porque estamos hablando de los libros y su mensaje, y cuando hablamos de libros, lo primero que se debe de identificar en la medida posible es su autor. En este caso, el libro de Job lo escribió Moisés, el libro de Génesis también lo escribió Moisés. Ahora, tenemos el libro de Job que escribió Moisés, y tenemos el libro de Génesis que también escribió Moisés. Pero esto tiene conexión porque fueron escritos durante los 40 años en que Moisés estuvo cuidando ovejas. Cuando Moisés estuvo con su vara de pastor cuidando a esas ovejas, adquiriendo experiencia para que en los postreros últimos 40 años para Moisés, él pudiera cuidar de las ovejas de el pueblo de Dios, ese redil, símbolo del pueblo de Dios. Entonces, es interesante que los 40 años no fueran pérdida de tiempo de Moisés allá como desterrado, sino que los aprovechó muy bien escribiendo el libro de Job y escribiendo el libro de Génesis. Y posteriormente, pues él escribió el libro de Éxodo. Interesante entonces cuando uno analiza nivel profundo. Que el cielo los bendiga y recuérdense que también tenemos allá en Mateo 25 llamadas de obreros. ¿Cuántos? 5. Numerémoslo. Por la mañana 1, 6 a.m. A la hora tercera 2, a las 9 a.m. La hora sexta 3, a las 12 p.m. mediodía. A la hora novena 4, que es a las 3 p.m. Y finalmente la hora undécima 5, que es a las 5 p.m. 5 llamados de obreros, 5, eso no puede ser casualidad. Cada grupo de obreros llamado en sus distintos horarios en la historia humana, desde la aparición de la Biblia con Moisés, desde allí empezaron a hacer estos 5 llamados. A cada grupo se le dio un mensaje especial, por mencionar el primero y el último. Al primero, que fue el pueblo de Israel, se le dio un mensaje especial que proclamar, y fue el santuario. El santuario con el atrio, el lugar santo, santísimo. Por primera vez lo explicaron, lo predicaron
en vivo ejemplo los israelitas en el desierto. Y los últimos, los de los obreros de la hora undécima, los 144,000, tienen también un mensaje, y el mensaje es de la verdad presente, el juicio de los vivos. Y los 144,000, se le da un mensaje al último grupo de obreros: juicio, juicio, juicio. Para ese entonces, juicio de los vivos. Hoy también la verdad presente que hay que proclamar y alertar es juicio de los vivos. Pero, ¿qué conexión estamos haciendo con lo de la cartilla de escuela sabática? Bueno, Moisés escribió los 5 libros que le llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Impresionante. Y en Mateo capítulo 20 tenemos 5 llamados de obreros, 5 mensajes, porque a cada grupo se le dio un mensaje. 5 libros escribió Moisés, 5 mensajes se le da a los 5 grupos de obreros. ¡Qué perfección! Acuérdese entonces, no se quede con este mensaje, comparta este video en sus distintas redes sociales, copie el enlace, compártalo allá en WhatsApp, en sus grupos, compártalo también en Facebook, compártalo en otras redes sociales donde tenga, pero haga algo y Dios lo seguirá, la seguirá bendiciendo. Hagamos así y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Chao.